La apatía es un estado de ánimo que pudiera convertirse en el calabozo para muchos creyentes. Ese es el tema que vamos a estar tratando en esta ocasión. Nosotros somos el Ministerio Óleo de Gozo, ubicado en la ciudad de Panamá, República de Panamá. Esperamos que este video sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. En esta ocasión vamos a estar refiriéndonos a dos pasajes de la palabra del Señor. Uno se encuentra en Sofonías capítulo 1, verso 12, y el otro pasaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a estar leyendo el verso 14 al verso 22. Sofonías capítulo 1, verso 12 nos dice lo siguiente: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, lo cual dicen en su corazón: Jehová
ni hará bien, ni hará mal. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, bendice esta palabra. Te pedimos, Dios, que nos hables a través de ella. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. En el libro de Sofonías, capítulo 1, verso 12, el verso que leímos, el Señor nos habla de una persona que está tranquila, pero producto de su indiferencia a las cosas de Dios. Es una persona indiferente, es una persona apática. Y la palabra apatía viene del griego apatos, en donde a significa sin y patos quiere decir pasión, emoción o sentimiento. Lo que resulta que la apatía entonces es la pérdida de la pasión. Si buscamos en el diccionario la palabra apatía, vamos a encontrar que el diccionario nos dice que apatía es indiferencia, es frialdad, es falta de interés, es desatención, falta de sentimiento, sin emociones, indiferente, impasible, una persona fría. La apatía es una enfermedad del corazón que impide que el hombre pueda ser feliz y pueda progresar. Es una causa del fracaso en la vida del ser humano. El problema de la apatía es que la apatía puede pasar a ser parte de nuestra personalidad. Satanás, nuestro enemigo, de manera muy sutil y poco a poco, sin que quizás nos demos cuenta, puede llevarnos a estar en ese estado de apatía. La apatía es como un rincón. Es un rincón en donde somos llevados a punta de mentiras y falsedades y conducidos allí por nuestro enemigo, y mantenernos en ese rincón como si fuésemos sus prisioneros. Muchos creyentes están en ese rincón de la apatía. Hoy en día muchos se encuentran en ese rincón. Algunos no se han dado cuenta de que han sido llevados allí. Otros sí se han dado cuenta de que están allí, pero no han podido lograr salir de él. Otros están allí y se han dado cuenta y sencillamente no han querido salir porque han encontrado en ese rincón un lugar de refugio. Hoy quiero decirles, mis hermanos, que el estar apático no es la voluntad de nuestro Dios para nosotros. Ciertamente hay periodos en la vida, hay tiempos en nuestra vida en donde nosotros sufrimos angustia, sufrimos dolor, sufrimos tristezas,
pero son tiempos que están establecidos en nuestra vida y han sido establecidos por Dios. Son tiempos que tienen un inicio y tienen un final. La Biblia nos dice que todo tiene su tiempo. Y Dios no desea que nosotros permanezcamos en este tipo de estado, desilusionados, tristes, desanimados, apagados o apáticos. Permanecer bajo esta condición es simplemente hacer la voluntad del diablo. Y el que hace la voluntad del diablo es un incrédulo, porque ha decidido creerle al diablo en lugar de creerle a Dios. Dejarnos llevar al rincón de la apatía es dejar de escuchar la voz de Dios y empezar a escuchar la voz del diablo. Lo que quiero decirle, mis hermanos, es que nosotros debemos estar muy claros en cuáles son las intenciones de nuestro enemigo el diablo. Su propósito es llevarnos a ese rincón, para allí robarnos el gozo, la alegría, el entusiasmo, el ánimo, la paz, la alegría que Dios nos ha dado, neutralizarnos como instrumento de Dios. Mis hermanos, no permitas que nadie ni nada te robe lo que Dios te ha dado. Tienes que recordar siempre esto: un obrero del Señor que está apático es un instrumento inefectivo en las manos de Dios. Dios no va a poder hacer lo que Él desea hacer en ti y a través de ti si te encuentras en el rincón de la apatía. Sal pronto de allí, porque estar allí es la victoria de nuestro enemigo Satanás. Hay muchas cosas que pueden causar la apatía. Y por cuestión de tiempo, nosotros hemos resumido todo en dos cosas solamente: la pérdida y el cansancio. La pérdida, todos nosotros en algún momento hemos perdido algo. Primeramente, podemos hablar de las pérdidas materiales. Podemos perder muchas cosas materiales en nuestra vida. Podemos perder nuestra casa. Podemos perder nuestro negocio. Podemos perder nuestro dinero. Podemos perder nuestras pertenencias, ya sea que la hayamos perdido legalmente o alguien vino y nos las robó, o lo hayamos perdido porque tomamos malas decisiones o porque sencillamente las cosas no nos salieron como nosotros esperábamos. También podemos perder a personas. Podemos haber perdido a un ser querido porque murió. Podemos haber perdido a alguien muy amado porque se fue, nos abandonó o tuvo que dejarnos por alguna razón. Podemos haber perdido amistades. Podemos haber perdido al novio o la novia. O podemos haber perdido a nuestro esposo o la esposa. O haber perdido un hijo que se fue y nos abandonó. Otra cosa que podemos perder son aquellas que no se ven, que no son tangibles, como por ejemplo la salud. Podemos perder la salud, podemos perder la paz, podemos perder la confianza, podemos perder la ilusión, podemos perder la pasión, el deseo, podemos perder la dignidad, la vergüenza, podemos perder nuestra identidad también. Podemos perder el rumbo y la visión y el propósito de nuestra vida. Nosotros estamos expuestos a poder perder algo en un momento de nuestra vida. Son situaciones que pueden venir a la vida de cualquier creyente. Lo que sí no podemos perder de vista es a Dios. No podemos perder de vista de dónde Dios nos sacó y por dónde Dios nos ha traído. Tenemos que recordar siempre que somos conducidos de la mano de Dios por todo este caminar nuevo por donde hemos pasado. No podemos olvidarnos de dónde y de qué estado Dios nos rescató. Por eso es importante para el creyente establecer una relación firme con Dios,
para cuando vengan estos momentos, estos días malos en nuestra vida, estos puedan encontrarnos firmes de la mano de nuestro Dios. Otra de las causas de la apatía es el cansancio. Y lamentablemente todos nosotros podemos fatigarnos, podemos cansarnos en un momento dado. El cansancio no solamente puede ser físico, también el cansancio puede haber cansancio emocional, puede haber cansancio mental e incluso puede haber cansancio espiritual. Y estos cansancios hacen que muchos creyentes, a pesar de que están caminando por el camino recto, como decimos en buen panameño, van arrastrando la manta. Pareciera que la experiencia inicial que tuvieron al principio de su vida cristiana ya no la están viviendo como antes. Todo antes era nuevo, era sorprendente. Ya como que la sorpresa y lo novedoso ha pasado. Ya no hay nuevos descubrimientos, ya no hay sorpresas. ¿Será que ya llegaron al final del camino? Nos hemos acostumbrado a una vida cristiana rutinaria. Ya las cosas nos suenan familiares, no oímos nada nuevo. Esa emoción que nos animaba al principio como que ya ha desaparecido. No sabemos si la obra que estamos haciendo va hacia adelante, va hacia atrás o se ha estancado. Eso significa de que hay un agotamiento físico, un agotamiento emocional o un agotamiento espiritual. Cuando estamos cansados, las cosas a nuestro alrededor se ven peor de lo que realmente son. El mejor remedio para el cansancio es el descanso. Sin embargo, también está el cansancio o el agotamiento espiritual, el cual no vamos a solucionarnos si nos acostamos simplemente a dormir. Es por ello que Jesús dijo: venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar, porque Jesús es el único que le puede dar descanso a nuestras almas y a nuestros espíritus. Él dijo: hallaréis descanso para vuestras almas. Solamente Jesús puede darnos ese cansancio, más nadie nos lo puede, ese descanso, más nadie nos lo puede dar. Solamente Jesús puede hacernos descansar en nuestra alma y en nuestro espíritu. La apatía es peligrosa porque tiene resultados que pueden ser nefastos en nuestra vida. Tiene consecuencias para nuestra vida espiritual. Esa condición interna del corazón pronto se va a exteriorizar, se va a hacer manifiesto en nuestra vida exterior y se va a hacer manifiesto de diferentes formas. Una de ellas es la indiferencia hacia la palabra de Dios. El apático puede estar oyendo la palabra de Dios, pero no la obedece, tal como nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6, verso 46 al 49, cuando dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Él dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es aquel que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es, dice el Señor, al que edifica su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río da con ímpetu y cae, y es grande la ruina de aquella casa. Así es el apático. El apático puede oír la palabra de Dios, puede oír la predicación, puede oír la enseñanza domingo tras domingo, pero muestra un desinterés por la palabra. No hay una reacción positiva en su vida hacia la palabra que ha escuchado. La palabra no tiene en él una aceptación. Está en el rincón de la apatía. Y cuando se pierde esa sensibilidad por la palabra, el corazón empieza a endurecerse
y se va perdiendo la fe. Pues dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando tú estás en el rincón de la apatía, la palabra de Dios no te va a retar absolutamente a nada. Otra de las consecuencias de la apatía es una indiferencia hacia la santificación de tu vida. Cuando el diablo te ha arrinconado en la apatía, vivir una vida en santidad es un disgusto para ti. Hay un rechazo hacia las normas y los mandamientos de Dios. En 1 Juan capítulo 3, verso del 2 al 3, el apóstol nos dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene su esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, el que es hijo de Dios tiene una esperanza de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y esa esperanza provoca en él una búsqueda de esa vida consagrada, de esa santificación, de esa purificación en su vida, porque su deseo como hijo de Dios es ser como Cristo. Sin embargo, el apático está desenfocado de la posición que Dios le ha dado como hijo. Si somos hijos, debemos entender que debemos parecernos a Jesucristo. El apático vive una vida indiferente en cuanto a su consagración y dedicación de su vida a la santidad y a Cristo. También el apático tiene una indiferencia hacia el servicio cristiano. El apático ha perdido la razón de su existencia. Ya no es bendición para otros, sino solamente bendición para sí mismo. Ya no tiene ese deseo de servir a otros. Ha perdido el sentido del reino de Dios en su vida. Ya no está para servir, sino para ser servido. Los conceptos del mundo han venido a su mente y la han conquistado. Se manifiesta su apatía hacia las actividades de la iglesia. No se involucra en las actividades, no se identifica con ese pueblo de Dios que se mueve hacia servir cada semana de diferentes formas y maneras. Está apartado totalmente del pueblo de Dios. El apático es indiferente al ganar almas. Es indolente hacia aquellos que están perdidos. El apático siempre espera que otro venga y haga la misión por él. No siente compasión por el perdido. No nos debemos cansar de hacer el bien. Pablo nos decía en Gálatas capítulo 6, verso 9, no nos cansemos de hacer el bien. Para el apático, hacer lo bueno fue novedoso en un tiempo, porque él nunca antes había hecho lo bueno, pero al pasar del tiempo ya no haya novedad en hacer lo bueno, cuando la palabra del Señor nos dice, no nos cansemos de hacer el bien. Que el diablo no te sorprenda cansado de hacer el bien, porque te va a sugerir que tomes unas largas vacaciones en el rincón de la apatía. No te dejes engañar, no te dejes llevar a ese rincón. Y si tú estás allí, te pido por el amor de Cristo que salgas de allí ahora mismo. Te dejo con las palabras del profeta Isaías en el capítulo 40, verso 28 y 31, que nos dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos
se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano mío, en esta hora te pido que cobres ánimo en esta hora. No caigas en la trampa de nuestro enemigo Satanás. Si la vida cristiana te parece muy rutinaria, es posible que hayas aprendido a nadar en las aguas de Dios, pero Dios ahora te pide que aprendas a bucear y que puedas encontrar tesoros escondidos en las profundidades de nuestro Dios. Quiero orar por ti en esta hora. Padre Dios, te pido, Señor, por los que nos están escuchando, Dios, a través de este video. Quizás, Dios, muchos han pensado en esta hora, la vida cristiana es una rutina. Han caído en el rincón de la apatía. Quizás algunos, Señor mi Dios, se han conformado con estar allí, Señor. Muchos, Señor mi Dios, están tratando de salir y no han podido, Dios. En esta hora yo te pido, Señor, que tú les des fuerzas nuevas, Señor. Aquel que se siente cansado, Dios, espiritualmente, Señor mi Dios, tú eres el único que puede darle esas fuerzas espirituales nuevas, Señor mi Dios, para salir, Señor, de ese rincón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdalo, Dios, en esta hora. Padre, levanta, Señor, su ánimo, Padre. Mi Dios, en el nombre de Jesús te lo pido, Rey Dios. Te pido, Señor, Rey Dios, que tú, Señor, mi Dios, des nuevas fuerzas a aquel que está cansado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, mi Rey. Que podamos salir, Señor, mi Dios, de ese rincón en donde el enemigo ha querido encerrarnos, Dios. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y podamos, Señor Rey Dios, ser tus hijos, Señor, y anhelar, Rey Dios, servirte, guardarnos, santificarnos, Señor, y ser de bendición a otros. En el nombre de Jesús, Dios, gracias. Amén y amén. Dios te bendiga en esta hora.